Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto verles nuevamente. Sean bienvenidos todos mis hermanos que llegan a estos momentos, sean bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque pueden estar aquí un domingo más para aprender de la palabra de Dios, para alabar a nuestro Dios. Y bueno, vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy. Quiero invitarte, hermano, a que abras tu Biblia en la carta a Judas, en la carta de Judas, epístola de Judas. Es una carta, hermanos, poco leída, poco predicada. Es una carta que tiene mucha información, aunque es pequeñita, consta de 25 versículos. Vamos a estudiar el día de hoy, pues prácticamente casi nada más la salutación de esta carta, porque es bastante información la que podemos obtener. Cuando yo leí esta carta, yo pensé, no, pues es que esta carta a Judas, yo creo que en una sesión, una predicación, pues la impartimos completa. Son 25 versículos. Dije, no, pues es fácil, es rápido, lo vi. Cuando empecé a estudiar, hermanos, me di cuenta de muchas cosas que vienen contenidas en esta carta, hermanos, que antes no las había visto, hermano, y quiero invitarte, quiero compartirte todo esto que nos habla esta carta de la epístola de Judas. Acompáñame, hermano, vamos a dar lectura al versículo 20 y 21. Síganme con su vista, hermano, dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Acompáñame, hermano, a hacer una oración y poner este tiempo en las manos de Dios, que su Espíritu Santo sea quien hable el día de hoy. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites asistir a tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, cantar cantos, alabarte, adorarte, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. En esta hora, Padre, reconozco, Padre, que sin ti nada puedo hacer, Señor. Gracias, Dios. Reconozco, Padre, que es por tu misericordia, Señor, que estoy aquí, Señor. Usa mi vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a través de mí, Padre, y que esto sea, Padre, de bendición y de edificación para tu iglesia. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar. Y fíjese que también leyendo esta carta, hermanos, es algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado estas últimas semanas, con lo que nuestro pastor nos ha venido predicando estas últimas semanas. Hoy precisamente a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana empieza escuela dominical. Estamos viendo la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta confesión que hemos adoptado para la iglesia y que está basada en las Escrituras, que está basada en la palabra de Dios. Y bueno, también es una invitación, hermano, para que venga. La verdad está muy interesante. Estamos viendo las bases de nuestra doctrina. Estamos viendo en estos momentos la palabra de Dios como una palabra infalible, una palabra basta, una palabra suficiente, una palabra inspirada por Dios, una palabra que se interpreta a sí mismo con la misma palabra, una palabra fiel, una palabra verdadera. Lo estamos viendo en las mañanas, 11 de la mañana, hermano, la invitación. Si usted no ha podido asistir, hermano, venga, de verdad está muy, muy interesante y va a aprender mucho. Sin duda alguna esto también va a despejar muchas dudas que a veces tenemos acerca de ciertos pasajes bíblicos, de ciertas partes de la lectura que tenemos a veces duda, que a veces causan confusión. Bueno, en estas escuelas dominicales tenemos la oportunidad, hermanos, de preguntar, de sacarnos de dudas. Venga, hermano, es de bendición. También, hermanos, estamos
en las predicaciones nuestro pastor nos va a empezar a dar una miniserie acerca del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. También esta carta de Judas tiene que ver también con esto, hermanos, tiene que ver también, hace 8 días hablaba nuestro pastor acerca de la soberanía de Dios, hablaba acerca de Jesucristo como primicias, como primogénito. Apocalipsis a las 7 iglesias dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Dice así Apocalipsis 1, versículo 3, ya lo vimos en domingos anteriores. Dice que es bienaventurado el que lee y oye las palabras y las guarda. Eso es algo sumamente importante. No solamente leerlas y escucharlas, sino también guardar esas palabras. También vimos hace 8 días, hermanos, a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque la carta de Judas hace mención a todo esto. Déjeme leerle una parte que esto lo tomé. Voy a darle lectura para darnos una idea de qué es lo que vamos a estar viendo, parte de lo que vamos a ver este día. Judas escribió su pequeña carta porque él estaba preocupado por la manera en que algunos estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. En el versículo 3, él dijo que escribió su carta para exhortarnos a contender ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Este es el tema principal de la carta de Judas. Exhortar a los hermanos, exhortar a los llamados, a los guardados en Cristo Jesús, a contender ardientemente por la fe. Ese sería el tema principal de toda la carta a Judas. Después él dijo que había algunos hombres que estaban entrando encubiertamente en las iglesias y estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Si se da cuenta, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando estos últimos días. Y aquí podemos ver, hermanos, porque pues no nos pusimos de acuerdo en esto, ¿no? Podemos ver la importancia, podemos ver el problema que está surgiendo, no solamente en aquellos tiempos, el problema que actualmente está surgiendo y que ha surgido durante todos los tiempos, pero a veces parecía ser que estos tiempos se ha acentuado más todavía. Aunque vivimos en otra época, todavía tenemos el mismo enemigo, Satanás. A veces él cambia sus maniobras, pero su fin es siempre el mismo: dejar en tinieblas al pecador y destruir el testimonio del creyente. Él bien sabe las fuerzas de las tentaciones carnales y se aprovecha de esta debilidad del hombre. Vamos a estudiar esta carta, hermanos, y primeramente vamos a ver quién es el escritor de esta carta. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero ¿quién escribió esta carta a Judas? Algunos piensan, en el Nuevo Testamento se mencionan varios Judas. En esos tiempos el nombre de Judas era muy común. En el Nuevo Testamento se mencionan varios Judas. Pero ¿quién fue en realidad Judas quien escribió esta carta? Algunos dicen que fue Judas Tadeo, uno de los apóstoles, o Judas Leveo, como se menciona en otra de las cartas. Algunos dicen que fue, inclusive llega a haber gente que cree que fue Judas Iscariote el que se arrepintió y escribió esta carta. Y hay otros Judas que se mencionan. También está Judas, el medio hermano de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y aquí vemos vamos al primer versículo de la carta de Judas. ¿Y cómo se presenta Judas? Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Él se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Permítanme entender.
Pero bueno, no vamos a darle tantas vueltas, tantas referencias. La mayoría de los estudiosos, la mayoría de los teólogos, inclusive la iglesia primitiva, le atribuyen la escritura de esta carta a Judas, el hermano de Jacobo. Judas, medio hermano de Jesucristo, a él se le atribuye la escritura de esta carta. Y él se presenta como siervo de Jesucristo. Este Judas, hermanos, no perteneció a los 12 apóstoles, no fue de los 12 apóstoles. Este Judas fue hermano de Jesús, que no creía en Jesús, que no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. No sabemos, no nos dice la palabra cómo fue que ellos se convirtieron, si Dios se les presentó así como lo hizo con Pablo, y si ellos lo vieron físicamente resucitado, no sabemos, pero tanto Jacobo como Judas, que eran medios hermanos de Jesús, no creían en Jesús, no creían en Jesús. Que tengo unas citas, ya las perdí, perdón. Ok. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. El escritor de esta carta se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, ya vimos quién es este Judas. En Mateo 13:55. ¿Por qué decimos que este Judas es Judas, el hermano de Jesucristo? Como hace rato mencionaba, la palabra de Dios se interpreta a sí misma, no necesitamos que buscar en libros ajenos, en la historia. Podemos apoyarnos de la historia, pero finalmente la palabra de Dios nos da la respuesta. Y en Mateo 3:55 dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando la gente lo escuchaba predicar y escuchaba que hablaba cosas maravillosas y que hablaba de grande manera, y la gente se sorprendía y dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José, Simón y Judas? Este Judas, hermanos, no formaba parte de los 12 apóstoles, ni tampoco su hermano de Jacobo. Ni Judas ni su hermano Jacobo creyeron en él como Mesías, sino hasta después de su resurrección. Fue la resurrección de Jesucristo la que les trajo convicción, confirmándoles que Jesús era quien afirmaba ser. Antes de su resurrección, Judas y Jacobo pensaban que Jesús estaba fuera de sí. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 21, dice: cuando lo oyeron los suyos, sus familiares, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, porque no creían en las palabras de su medio hermano Jesús. Y fueron y se lo llevaron para que no siguiera hablando, pensando en que Jesús estaba hablando cosas pues que no eran, cosas fuera de sí. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, estas son referencias que nos hacen ver que este Judas era medio hermano de Jacobo, era medio hermano de Jesús y hermano de Jacobo. Y Judas entonces reconoce a Jesús como el Cristo, y así para él ya no tiene ningún significado la relación humana. Ahora por eso él se presenta como siervo de Jesucristo, que en el original griego diría esclavo de Jesucristo. ¿Y cómo es un esclavo? ¿Cómo era un esclavo? El esclavo pertenecía al amo. El esclavo tenía que estar siempre al servicio del amo. El esclavo tenía que estar todo el día pendiente de lo que el amo necesitara. Era propiedad del amo, el esclavo. Por eso es que ahora Judas se presenta como siervo del Señor, como esclavo del Señor. Si era su hermano carnal y no creyó en él, ahora después de ver las obras, después de ver la resurrección, entonces ahora creía él y se presentaba como esclavo de Jesucristo. Ahora decía, él no se presenta como hermano de Jesús, él dice: él es mi Señor, Jesucristo es mi Señor.
Bueno, ya vimos quién escribió esta carta, quién era ese Judas que escribió la carta. Y en el mismo versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y aquí vienen los destinatarios: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Esta carta la escribe Judas y le envía a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros, hermanos, que estamos aquí, cada uno de nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a una comunión con Cristo. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas. Hemos sido llamados a vivir una eternidad con Cristo. Usted y yo hemos sido llamados. Dice Romanos 8, 29 y 30. Acompáñeme, por favor. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice de la siguiente manera: porque a los que amó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquellos llamados a los que se refiere Judas son los llamados que atendieron eficazmente el Evangelio. Son aquellos que atendieron eficazmente el mensaje del Evangelio. ¿Y quiénes son aquellos, hermanos? Pues todos aquí hemos sido llamados. Creo que aquí, gracias a Dios, todos hemos atendido ese llamado del Evangelio. No podríamos ninguno de nosotros decir quiénes sí y quiénes no, solamente el Señor. Y también dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. Y los que hemos sido llamados con un verdadero llamado y hemos atendido ese llamado, tenemos que vivir y manifestar una vida de santidad conforme a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, ¿cuál es la evidencia, hermanos, para saber que en realidad hemos sido llamados y que ahora somos escogidos? Nuestras obras, la manera en que nos comportamos diariamente. Eso es lo que nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir una vida de santidad. Ok. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Espíritu Santo nos convenció de pecado en el que estábamos, nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos santifica por medio de su Hijo Jesucristo y somos llamados a vivir una vida de santidad. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Entonces, una de las evidencias, hermanos, de que hemos sido llamados y que hemos sido escogidos por Dios es nuestra manera de vivir. Es como nos comportamos, hermanos. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos santifica, Él trae la santidad a nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados y ahí nos hace santos. Entonces comienza un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Y yo me pregunto hoy y te pregunto a ti, ¿cómo va ese proceso en tu vida, hermano?
¿Cómo va ese proceso en tu vida? A partir de que aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hermano, ¿cómo va ese proceso de santidad en tu vida? ¿Va creciendo? ¿Va disminuyendo? ¿Estás estancado, hermano? Es algo, hermanos, que tenemos que tener en mente y tenemos que pensar. Entonces, a esto se refiere a los llamados. Esta carta es para los llamados. Judas le escribió a un pueblo que ya conocía de la palabra de Dios, a un pueblo que ya sabía de la palabra de Dios, a cristianos convertidos. Gracias, hermano. Y en la carta a Judas más adelante hace referencia a algunos acontecimientos que pasaron en el pasado, en el Antiguo Testamento. Entonces, eso también nos deja ver que esta carta era para aquellos que ya habían sido llamados, aquellos que estaban siguiendo ya el camino de la santidad. Para ellos era este llamado. También dice a los guardados, dice Judas, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados. Bueno, ya vemos quiénes son los llamados, ya vimos que hemos sido santificados y que estamos en un proceso de santidad. La santidad, hermano, no se refiere a que ya no vamos a pecar, no se refiere a que ya nos vamos a apartar de todo el mundo, nos vamos a encerrar, dejo de ver televisión, dejo de oír el radio, no voy a trabajar porque ahí hay pecadores, no salgo a la calle. A eso no se refiere la santidad, hermanos. Decía el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, decía, miserable de mí, ¿verdad? Porque no hago lo que quiero y lo que quiero no hago. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, estamos en un cuerpo, hermanos, que es que tiene una, ¿cómo se dice? Una naturaleza, ¿sí? Que tiene una naturaleza pecaminosa, y mientras estemos en nuestro cuerpo, hermanos, vamos a estar propensos a esto. Les mencionaba en un principio, cuando leí la primera parte, que decía que Satanás conoce nuestras debilidades y él sabe por dónde atacar, él sabe por dónde nos va a hacer caer. Entonces, hermanos, estamos en una batalla, ¿sí? Estamos en una batalla por la santidad, estamos en una lucha espiritual. Y hace poco también nuestro hermano pastor, nuestro hermano Gibran nos mencionaba que la batalla, hermanos, no es salir a las calles y dar de bibliazos a la gente, no es salir a las calles y reprender a los demonios, reprender a los espíritus, hermano. La batalla espiritual, hermano, está en la mente. Nos explicaba ya nuestro hermano Gibran cómo se daba esa batalla en nuestra mente y de qué manera nosotros podíamos ganar batalla tras batalla hasta llegar a la eternidad con Cristo. Y también dice a los guardados, santificados y guardados en Jesucristo. Si tú fuiste llamado, hermano, y estás viviendo una vida de santidad, ten por seguro, hermano, que estás siendo guardado por Jesucristo. Y ahora somos guardados en Jesucristo y Dios nos da seguridad. Esto es algo hermoso de la carta de Judas, porque la carta de Judas, de los 25 versículos que hay en la carta de Judas, 13 versículos abarcan el juicio que van a llevar los falsos maestros, los falsos profetas. Judas los llama, estos hombres, Judas los llama hombres pecadores, hombres de perdición. El apóstol Pedro en su segunda carta los llama falsos profetas y falsos maestros. Entonces Judas ocupa 13 versículos, que en aquel entonces pues no estaba dividido en versículos, pero es gran parte de esta carta para hablar acerca de estos falsos profetas, acerca de estos falsos maestros. Pero hay algo hermoso que también habla Judas. Judas quiere que tengamos la seguridad, hermanos, de que si hemos sido llamados y que si hemos sido santificados, Judas quiere que tengamos la seguridad, hermanos, de que estamos guardados en Jesucristo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad estamos guardados en Jesucristo. Acompáñenme en su Biblia, hermano, el Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura al versículo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10,
versículos 27 al 30. Aquí el Señor Jesucristo nos da también la seguridad de que estamos guardados en Él. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Aquí está el llamado: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Son aquellas ovejas que pusieron atención a este llamado y aceptaron el Evangelio del Señor Jesucristo fielmente. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí podemos ver, hermano, hasta lo que llevamos de esta carta de Judas, que la verdad es que no hemos salido de la salutación, pero podemos ver, hermano, que hemos sido llamados, hemos sido santificados por el Padre, y ahora somos guardados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad, hermano. Entonces es un motivo, hermano, no es un motivo, hermano, para que tú estés contento, para que tú puedas darle gracias a Dios. Hace un momento también mi hermano Gibran hablaba acerca de la misericordia de Dios. No es motivo, hermano, dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor, porque no mereciendo nada, Él nos ofrece la vida eterna. Si nosotros somos estas ovejas que verdaderamente seguimos a Cristo, y digo aquí que verdaderamente seguimos a Cristo, porque también es su palabra, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si nosotros somos ovejas que verdaderamente seguimos a Cristo y estamos luchando por hacer la voluntad de nuestro Padre, estamos trabajando por hacer la voluntad, estamos trabajando por hacer la voluntad de Dios, entonces, hermanos, estamos seguros en Jesucristo eternamente. Dice Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este versículo es hermoso. Dice: Dios nos ha amado con amor eterno. Dios no es un Dios, hermanos, que el día de hoy nos ame poquito y a lo mejor si nos portamos bien nos va a dar más y a lo mejor después no nos va a amar. No, hermanos, Dios nos ama siempre. El amor de Dios no cambia, el amor de Dios es eterno. Y aunque a veces, hermanos, pasamos por situaciones difíciles, aquí Judas está alentando también al pueblo, porque en ese tiempo el pueblo estaba en persecución, estaban entrando doctrinas falsas a la iglesia, estaba entrando corrupción doctrinal y corrupción moral a las iglesias, y había muchos problemas en las iglesias y había persecución. Entonces Judas les da estas palabras para animar a la iglesia: no desmayes, no te detengas, aunque pases por situaciones difíciles, Dios está ahí, no dudes que Dios te ama eternamente. Aunque estés pasando, hermano, por la situación que tú estés pasando, que sea difícil, a veces como humanos, a veces nuestra carne se siente, se duele, y a veces decimos: Señor, pues ¿dónde estás? Señor, llevo años pidiendo por un problema, pidiendo por este problema, ¿y dónde estás tú, Señor? No veo tu respuesta. Hermano, no dudes que el amor de Dios es eterno y que tú estás guardado, hermano, y que estamos guardados en Jesucristo. Judas versículo 2, hermano, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. No, perdón, me salté el 2. Voy a leer el 1 y el 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Esta es parte de la salutación de Judas a la iglesia. Judas desea amor, desea paz,
y desea misericordia para la iglesia, y no solamente eso, desea que eso les sean multiplicados a los creyentes, les sean multiplicados a aquellos a quienes van a contender con la fe. Parecía ser que Judas, hermanos, está preparando primero a los creyentes, los está preparando para decirles lo que tienen que hacer en contra de esta apostasía, en contra de estos falsos maestros, en contra de estos falsos profetas. Judas los está preparando, ¿sí? Porque no va a ser fácil enfrentarlos, no va a ser fácil eliminarlos, sacarlos de la iglesia. Entonces Judas dice, pero a pesar de eso, hermano, tú ten la seguridad de que estás en Cristo. En una época, hermano, donde estaban atravesando por persecución política y espiritual, en donde además estaban introduciendo a la iglesia de Cristo falsos maestros y falsos profetas, herejías falsas y falsas doctrinas, hombres que negaban a Dios y al Señor Jesucristo. Judas deseaba, y aquí no lo menciona, yo me imagino que también Judas oraba a Dios por misericordia para los llamados ante estas circunstancias. Como lo mencionamos, los destinatarios de esta carta eran los llamados y guardados en Jesucristo. Y dice también misericordia y paz. Y seguramente, hermanos, ellos tenían paz. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Estos llamados, estos guardados en Jesucristo, tenían conocimiento de la palabra de Dios, como ya lo habíamos mencionado. Por eso es que Judas les menciona varios acontecimientos del Antiguo Testamento. Ellos sabían que tenían la paz de Dios, que el Señor Jesucristo les había dejado su paz. Y dice, no como el mundo se las da, no se turbe vuestro corazón. Sin embargo, Judas sabía que en este cuerpo que estamos, en este cuerpo contaminado, en este cuerpo de pecado que estamos, muchas veces somos muy débiles y a veces caemos ante las circunstancias y a veces no tenemos paz, y a veces hay gente que nos amenaza y nos hace perder la paz. Hay cosas que amenazan a lo mejor nuestro trabajo, nuestra situación laboral, y nos hace perder la paz. Y eso, hermanos, a cierto punto es normal. Lo dice la palabra de Dios. Pero aquí dice el apóstol, aquí dice Judas, les desea que esto sea multiplicado, que la paz sea multiplicada, que la paz sobreabunde en los corazones. Ok. El deseo de Judas, hermanos, también era que el amor sea multiplicado. Que el amor sea multiplicado, que la misericordia, la paz y también el amor sea multiplicado en la vida de estos llamados. Y se refiere al amor que debe haber entre nosotros. Cuando él dice que la misericordia, la paz y el amor sean multiplicados, no se refiere al amor de Dios que se ha multiplicado en nosotros, porque como ya mencioné hace rato, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios no cambia, ¿sí? El amor de Dios es perfecto, pero muchas veces en nosotros como humanos el amor, por ejemplo el amor hacia nuestros enemigos, hermanos, no siempre les amamos a nuestros enemigos. Dice el Judas que permanezca el amor, que se multiplique el amor. Ante la situación que estaban pasando, ante toda esta apostasía, ante toda esta persecución, ciertamente, hermanos, creemos que había sufrimiento, creemos que los llamados eran maltratados, los llamados, muchos inclusive eran muertos. Y dice que se ha multiplicado el amor de nosotros hacia ellos y también la misericordia. Mateo 5:44 al 48. Este amor, hermanos, se refiere a que nosotros tengamos la capacidad de amar a nuestros semejantes
pero así también de que tengamos la capacidad de amar a nuestros enemigos, de amar a quienes nos persiguen, de amar a quien nos hace daño. Y esto ciertamente, hermanos, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil amar a aquellos que nos hacen daño. Pero hay algo que debemos de aprender también, hermanos, y es que algo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, cuando nosotros también no merecíamos ese perdón, el Señor Jesucristo nos vio con misericordia. Dios nos vio con misericordia y aún sin merecer ese perdón, Él nos perdonó. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ver a nuestros hermanos que no conocen a Cristo, verlos con misericordia, amarles, tener misericordia de que están alejados de Dios y que nosotros estamos guardados en Jesucristo, y tener misericordia de ellos que estén perdidos, tener misericordia de ellos que estén lejos del camino. Esa es una manera, hermanos, que nos puede ayudar a amar a aquellos que nos hacen daño, amar a aquellos que de alguna manera nos han lastimado, amar a aquellos que tal vez, no sé, puede ser algún familiar, puede ser algún vecino, algún amigo. Y es un mandato de Dios, hermanos, amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44 al 48 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué difícil, hermano, ¿verdad? A veces para muchos es difícil. Hemos aprendido también que muchas veces hay personas que no les cuesta trabajo perdonar, hay personas que perdonan fácilmente y no les cuesta trabajo y no guardan rencor, pero conocemos personas también que les cuesta mucho trabajo perdonar. Aún hermanos dentro de la iglesia, aún hermanos que han sido escogidos, aún hermanos que han sido guardados en Jesucristo, aún todavía nos cuesta trabajo perdonar. Y es difícil, hermano. Pero fíjate lo que dice el versículo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Debemos de aprender a perdonar para que seamos hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? El amor de Dios eterno nuevamente. El amor de Dios eterno que deja salir el sol sobre justos e injustos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no tener misericordia, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor hacia nuestros semejantes? Cuando el Señor Jesucristo nos perdonó y fue a la cruz por todos, a pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Sigue diciendo en el capítulo 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandato de Dios, hermanos, no es una opción el perdonar, no es si quieres, no es si puedes, hermanos, es un mandato, es una obligación que nosotros como cristianos, como llamados, como escogidos, como guardados en Jesucristo, tenemos que cumplir, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cito esta parte de las Escrituras de Segunda de Pedro. También cabe mencionar que el libro de Segunda de Pedro es un libro que tiene muchas coincidencias con el libro de Judas. Inclusive algunas palabras, algunos versículos son exactamente los mismos que encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro. Entonces no sabemos, no saben si Pedro tomó de Judas o Judas tomó de Pedro, pero el mensaje central de estas cartas es en contra de los falsos maestros, en contra de la apostasía y a favor de alentar a la iglesia, de exhortar a la iglesia que esté preparada. Y cito este versículo porque dice segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Un saludo parecido al de Judas, ¿verdad? Pero aquí nada más menciona gracia y paz. Y dice: en el conocimiento de Dios,
nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Que la gracia y la paz, hermanos, que hay en ti, sea multiplicada en el conocimiento de Dios. Que mientras más conoces de la palabra de Dios, que mientras más conoces cómo actúa Dios, que mientras más conoces a Dios, más vas a entender, hermanos, su amor, su misericordia, y más vas a aferrarte a Él, a sus promesas, a su palabra. Hace poco, hermanos, hace algunas semanas estuvimos hablando acerca de las doctrinas de la gracia. Nuestro pastor nos estuvo hablando de esto. Nos estuvo hablando también acerca, hermanos, de los atributos de nuestro Dios, su amor, su soberanía, su inmutabilidad. La ira de Dios también estuvimos viendo, hermanos. Y mientras más conocemos la palabra de Dios, hermanos, mientras más conocemos cómo es nuestro Dios, hermanos, más nos aferramos a Él, a su palabra. Por eso, hermanos, nuevamente, yo creo que no nos cansaremos, hermanos, de invitarles. Asista, hermanos, a los cultos de escuela dominical. Asista, hermano, a los cultos que tenemos entre semana. De verdad, hermanos, que estamos aprendiendo mucho. Y cuando alguien se esfuerza por aprender, por estar presente en estos estudios, hermano, cada vez que hay un estudio, sea cual sea, hermanos, te mete en ese estudio, te abre un panorama grandísimo, entiendes muchas cosas que tal vez el que esté predicando, tal vez el que esté exponiendo, no las explica al 100%, tal vez por falta de tiempo. Cuando tú ya tienes conocimiento, ya te es fácil entender muchas cosas, ya se te abre un panorama grandísimo, hermanos. Es una invitación. Mientras más conozcamos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nos daremos cuenta de cuán grande es su misericordia. Podremos experimentar cuán maravilloso es tener su paz y lo inmenso de su grande amor. Y va a ser más fácil poder decir: Señor, estoy pasando por esta situación tan difícil, pero estoy seguro en tu amor, Señor. No sé qué va a pasar, no sé si la situación va a empeorar, pero una cosa sí sé, que contigo, Padre, estoy seguro. Que ese sea, hermanos, nuestro pensar siempre, hermanos, que estamos seguros en nuestro Señor Jesucristo. Judas le hace ver a Judas les hace ver que son llamados, santificados y guardados sobre todas las cosas, y ahora están preparados para recibir la instrucción a contender por la fe. Voy a dar lectura al versículo 3. Ya vamos a concluir. Vimos únicamente la salutación. Y le voy a dar lectura al versículo 3. Sígame con su vista. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el motivo principal por el cual Judas escribió esta carta. ¿Y cómo podríamos, hermanos, contender por la fe? Necesitamos, hermanos, conocer de la palabra de Dios para poder contender, para poder defenderla. No podríamos defender la palabra de Dios, hermanos, si ignoramos muchas de las verdades que hay en la palabra. No podríamos defender la palabra de Dios, hermanos, si alguien nos llega con algún versículo, hermanos, que traiga cierta confusión. Hace rato también mencionaba mi pastor acerca de eso, de que hay lecturas que a veces traen confusión, hay lecturas que a veces no les entendemos y tenemos que buscar en la misma escritura para poder interpretarlas. Pero si no conocemos de la palabra y llega alguien y nos confronta con ese tipo de preguntas, hermanos, pues vamos a quedar mal. Vamos a quedar mal y vamos a hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, el llamado de hoy, hermanos, quiero concluir, hermanos, con esto, es que nos preparemos, hermanos, para poder contender por la fe que nos fue dada. Y se refiere no a la fe, hermanos, de creer,
se refiere a las doctrinas que hemos aprendido, a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, a la fidelidad de su palabra. A que no seamos engañados, hermanos, porque hay quienes usan la palabra y nos dan una explicación totalmente errónea de lo que es la palabra. Dice aquí la carta de Judas que entraron maestros que que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje por esas falsas doctrinas, por esas falsas enseñanzas. No caigamos en eso, hermano. Es eso. Y la otra que quiere el Señor que te lleve a tu casa, hermano, es que tú eres guardado en el Señor Jesucristo. Tú eres guardado. No desmayes, hermano. No retrocedas. No des un paso atrás. No te hagas a un lado, hermano. Sigue adelante. Sigue adelante firme, creyendo de verdad en tu corazón que estás guardado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Así como estás sentado, hermanos, vamos a hacer la oración. Yo voy a hacer la oración. Acompáñame, hermano, en esta oración. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, Señor, el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la seguridad que nos da, Señor, de que en ti, Padre, estamos seguros. Gracias, Señor, porque nos exhortas con amor, Señor, a acercarnos más cada día a lo que está escrito en tu palabra, porque nos exhortas cada día, Señor, a seguir, Señor, tus enseñanzas. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has llamado, Señor, y tú nos has santificado, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor, reflexionen en estas palabras, Señor. Y si es necesario, Padre, como la iglesia de Berea, que llegue a sus casas, Señor, y que revise todas estas palabras, Señor, palabra tuya, palabra fiel, Señor, palabra de verdad. Gracias te damos por esta oportunidad tan grande, Señor, que nos das de predicar tu palabra, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a llevarla a cabo, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les bendigas. Gracias te damos, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar al hermano Gibran, pastor de esta iglesia, para que nos lleve con algunos anuncios. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a orar a Dios por las ofrendas. Vamos a recolectar, damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga sosteniendo en esa fuente inagotable, preciosa, maravillosa que es su palabra, de poder mirar, de poder comprender las riquezas tan extraordinarias que hay en ella y sobre todo lo que vimos el día de hoy, de esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Esa seguridad nos mantiene firmes en Él, mis hermanos, y es tan necesaria en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Luis, la palabra compartida del día de hoy, y vamos a orar ahora por las ofrendas, mis hermanos. Vamos a hacerlo y a depositar con alegría, con gozo, para su honra, para su gloria. Y incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Precioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en este día, por la bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, de escuchar ahora tu palabra, lo que tú has tenido para nosotros el día de hoy, para tu honra, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y guíanos a estar convencidos de que estamos seguros en ti, a estar convencidos, como decía Pablo, yo estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, del que inició, de que el que inició la buena obra la perfeccionará, no la va a dejar incompleta, no la dejará inconclusa, no la dejará a medias.
Él la llevará a su término. No está en nosotros, no está en nuestras fuerzas, está en ti. Y en ello Pablo estaba convencido que nosotros podamos tener esa misma seguridad de la que hemos escuchado el día de hoy, para poder estar y permanecer fieles a ti. Saber que lo que venga no importa, como lo estaban estos receptores de esta carta en persecución, no importa lo que suceda, estamos firmes en ti. Tú nos guardarás sin caída, Padre, hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por ello, y ahora estamos dispuestos a dar esto de lo recibido de tu mano, Señor, para honrarte a ti de igual forma a través de nuestros bienes, para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdanos a hacerlo con alegría, como lo dice tu palabra, no con tristeza, no con motivos de tristeza, no con motivos de necesidad, sino que en nuestro corazón nosotros sepamos que todo te pertenece a ti y que te damos, Señor, de lo recibido de tu mano, y lo hacemos con gozo, con alegría, para el engrandecimiento de tu reino. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.